saludo a las personas que sintonizan este canal. Como siempre, es un placer saludarles. Aquí les habla Ivo Hernández y venimos con más reseñas de libros. Tenemos, como habíamos prometido antes, varios por hacer y hoy teníamos uno. Esta reseña puede ser relativamente corta, ya que se trata incluso el libro que vamos a reseñar de un resumen de un libro mucho más extenso. Estamos hablando de la así llamada Leyenda Dorada. Se los muestro. Es este libro que está acá. Santiago de la Vorágine, la leyenda dorada. El prólogo y la selección de este trabajo lo hace el argentino Alberto Manguel, o Manguel, se pudiera decir. Es un libro que quizás algunas personas conozcan, otras personas menos. El libro tiene un valor histórico importante. Se trata de una especie de cúmulo o resumen de hagiografías de santos de la Iglesia Católica. La iglesia cristiana, se pudiera decir en ese momento, después el catolicismo, cuando ya podemos hablar de las divisiones con el protestantismo. Y el protestantismo, pues el luteranismo rechaza esa cantidad de santos, etcétera, que el cristianismo católico sí incorporó. Este es un libro muy interesante desde varios puntos de vista. Es, como les decíamos, un resumen de una obra mucho más extensa. El libro en sí, Alianza Editorial lo ha publicado, son 2 volúmenes. Lo hizo, es la compilación del fray José Manuel Macías. Es la compilación grande que resume toda la obra de Santiago de la Vorágine. Esto que presenta Manuel es una selección mucho más económica, hay que decirlo, porque yo el otro libro no lo tengo, es mucho más costoso, es una edición bastante bien hecha, muy cuidada de parte de Alianza y muy revisada por parte de ese fray. Pero repetimos, a quien le interese el tema puede ahondar en él. En mi caso personal era sobre todo una curiosidad sobre la literatura medieval, ya que se trató de uno de los libros más leídos en su momento. Esto fue producido por un dominico, ese señor Santiago de la Vorágine. Era un dominico. Ese Santiago de la Vorágine es una, digamos, hispanización, por decirlo de una manera elegante, de un nombre italiano. Él se llamaba, lo anoté incluso acá porque dice, se llamaba Jacopo de Varazze, se habría llamado, o más cercanamente a nosotros, Jacopo da Vorágine. Este señor es un dominico, él nace alrededor de 1230, pleno siglo XIII, y muere en 1298. Tengo justamente anotadas las fechas porque ya les voy a decir lo importante. Él llega a ser obispo en Génova. Y es muy importante y nada casual lo que les estoy diciendo, porque él va a ser parte de un momento dorado en la economía y en la vida política de Génova. Junto con Venecia, hay que entenderlo, a los 2 lados de la parte norte de Italia, estamos hablando de las 2 costas, son ciudades que llegaron a tener, en República, en el caso de Génova, llegaron a tener una importancia grandísima a nivel de comercio mediterráneo, en una época muy turbulenta como fue ese siglo XIII y donde había alianzas permanentes, tanto con lo que fueron los otomanos como con los bizantinos que todavía existían en ese momento y estaban activos en el comercio. De manera que había que jugar alianzas permanentemente y estas 2 ciudades fueron muy poderosas y tejieron diversas alianzas. Y Génova tuvo un momento, repetimos, glorioso en el sentido comercial, en el sentido político. Por ese buen manejo de alianzas llegó a establecer colonias comerciales en diversos puntos del Mediterráneo y hay que entender que el Mediterráneo en ese momento no era un mar de los europeos. Era un mar sobre todo manejado por las flotas de las diversas dinastías musulmanas que estaban tanto en el cercano oriente como en el norte de África. Recuérdese que a partir de los carolingios, estamos hablando del año 800 después de Cristo, los imperios europeos fueron casi siempre de tierra y habían cedido, después de aquellos merovingios con Marsella, habían cedido todo tipo de imperio marítimo y las dinastías musulmanes que fueron pasando diversas ellas en diversos lugares tuvieron el control y muchísimo comercio. Hay que también decir que la Edad Media fue una época de retroceso comercial enorme para muchos de los imperios cristianos. Entonces eso también, digamos que era una forma más incómoda y presentaba la realidad de ese mundo en donde la iglesia no veía bien ni el interés ni el comercio, porque se entendía o se suponía que el comercio era usura y toda aquella retahíla de ideas falsas. En todo caso, Jacopo de la Vorágine, Santiago de la Vorágine, es un tipo muy interesante porque él empieza a partir de diversas fuentes a recrear la vida de un montón de santos. Y usted dice, bueno, pero ¿qué tiene eso de particular? Lo tiene de muchas maneras. En ese momento, ese siglo XIII, en esa especie de crecimiento ya, no digámosle de una clase media, porque sería demasiado posterior ese remoquete o no podría calzarse a lo que estaba. Sí estaba surgiendo una clase urbana un poco más pudiente y esa clase urbana empezaba a leer.
La lectura estaba saliendo de los monasterios, de las universidades y estaba empezando a llegar al hombre común. ¿Qué queremos decir con esto? Una enorme revolución que se estaba empezando a gestar, de la cual después veremos incluso fenómenos sociales enormes como el Renacimiento. Es decir, empezaba a circular literatura y la gente empezaba a tener alguna idea. Por supuesto, la Iglesia Católica no perdió en ningún momento la oportunidad, sino de exponer un montón de historias, como las que hace este señor, que por supuesto históricamente son dudosas. Es decir, si uno se apega a lo que serían las fuentes y el manejo histórico, empieza a patinar duro aquí el Santiago de la Vorágine, pero es que no deben ser vistas sino hoy en día como figuraciones literarias. Algunas de ellas son bastante monótonas, hay que decirlos, pero sí nos sirven para ver o para representarnos ese mundo de la Alta Edad Media, donde uno podía ver un mundo lleno de demonios, de casualidades, de situaciones que no podían explicarse sino como milagros o como maldiciones. Entonces, ese mundo curioso, débil, inestable, que nos promueve la carencia de explicaciones ante fenómenos que estaban allí, pero que no sabíamos en ese momento, carecíamos de la tecnología o de la información para manejar, es el mundo que nos recrea Santiago de la Vorágine. Además, él trata de darle un basamento a la historia eclesiástica. Él se basa, por supuesto, en la historia de Eusebio, de los primeros padres de la iglesia, en fin, él se basa en una cantidad de personajes y nos recrea muchas de esas figuras. Les leo primeramente las vidas que recoge Alberto Manguel aquí, porque por supuesto, les decíamos, el libro es mucho más extenso, son 2 volúmenes grandes. Este es un libro mucho más modesto, que escasamente llega a las 260 páginas, en donde Manguel nos expone claramente de qué se trata esto y pone unas vidas como ejemplo. Les leo algunas, por ejemplo, de las que están acá. Dice, la primera, San Nicolás, Santa Lucía Virgen, San Juan Apóstol y Evangelista, San Pablo Ermitaño, San Antonio, San Sebastián, San Ignacio, no confundir San Ignacio con Íñigo de Loyola, muy posterior, Santa Juliana, San Longinos, Santa Sofía y sus 3 hijas, Santa María Egipciaca, San Jorge, San Pedro Mártir. Santiago de la Vorágine, otra de las cosas que promueve como una tesis, realmente hoy en día se sabe que no es cierta, es que en cada uno de estos personajes, él tiene una especie de metodología clara. Primero da un origen del nombre, de dónde pudiera provenir, y eso da también una sinopsis bien clara de cómo era de rico ese imperio romano, donde había nombres y personas de diversas culturas que se entremezclaban. Pero punto aparte de ello, casi todos esos santos él los presenta como posibles o potenciales mártires, como personas que fueron perseguidas y martirizadas. Realmente sabemos hoy en día, con mucho más apego histórico, que si bien los cristianos sufrieron algunas persecuciones y en algunos momentos fueron chivos expiatorios, el caso más nombrado es el de Nerón y con la quema de Roma y todo aquello, sabemos que eso sucedió y que hubo 2 o 3 importantes persecuciones, no fue ni con mucho ese universo de persecución. El cristianismo, en cambio, sí fue una religión que practicó la persecución con mucha asiduidad. Y no solamente eso, sino que luego de tomar el poder y volverse la religión imperial, empezó a destruir un montón de otras culturas que habían estado allí antes que el cristianismo. Empezó a destruir pinturas, estatuas y todo ello. De eso da fe, sin quererlo seguramente, Santiago de la Vorágine. Vamos a leerle algunas cositas importantes. Primero de lo que acota Manguel aquí en la introducción, que me parece muy prudente a forma de colocarnos en cuanto a lo que vamos a leer. Dice Manguel, leyenda significa etimológicamente lo que debe ser leído, es decir, la buena lectura, la que ilumina y enseña con el ejemplo. La leyenda dorada es esencialmente un florilegio de lecturas ejemplares que narran las fechas cumbres de la liturgia católica y la vida de los santos reconocidos por la Iglesia del siglo XIII. Entonces, fíjense, allí nos situamos en coordenadas muy claras de lo que se está pretendiendo hacer. Además, le repetimos, está creciendo la lectura, hay un público ávido, no tenemos medios de comunicación, no hay televisión, no hay radio, no hay periódicos. Lo que existe son estas formas de imaginarse cosas en donde seguramente alguien que podía leer, leía en voz alta para otras personas y entonces se recreaba un imaginario. De hecho, una de las importancias grandes de este libro posterior es que va a servir de base para enorme cantidad de pintores y escritores que se van a basar en alegorías de las que hace Santiago de la Vorágine para exponer sus cuadros, para exponer, en fin, una cantidad de cosas. De manera que esta obra, que en sí misma tuvo una pretensión de crear una especie de estructura basal de esos años primeros de la Iglesia y todo aquello con sus santos y cual y tal, termina teniendo luego consecuencias insospechadas cuando se vuelve texto de uso para los pintores, porque las descripciones son muy, muy detalladas las que provee él.
Entonces sigo leyendo más de lo que dice Manuel. Dice, la palabra santo, y esto es muy importante verlo para que ustedes se note cuánto ha variado el concepto en los últimos 800 años, 1000 años. La palabra santo deriva del latín sanctus, traducción de la voz griega hagios. En un principio, santo no se refiere a la calidad moral o ética de una persona, sino al hecho de que ésta ha sido elegida por Dios para servir un propósito divino, separándola del común de los mortales. Santos son entonces los que han sido elegidos para servir a Dios y su conducta intachable es el resultado, no la causa, de tal elección. De manera que ahí nos presenta un concepto de santidad muy variado al que hoy conocemos. Hoy tratamos de entender que una persona, por méritos, por una cantidad de acumulación de buenas acciones, lograría o logra esa santidad, sino en vida posteriormente, porque se le canoniza, etcétera, etcétera. Aquí vemos, estos santos son personas que por razones inexplicables han sido escogidos por la deidad y entonces hacen una función, toman una serie de decisiones, participan en eventos y eso es lo que distingue la voluntad de Dios metida en medio de las acciones. Así se les presenta cuando menos. Dice lo siguiente, más tarde el vocablo santo en singular se aplicará a todo aquel que muere en el Señor, lo pone entre comillas. Con el paso del tiempo, la palabra santo se convertirá en un título honorífico otorgado a un individuo que haya alcanzado un alto rango en la iglesia, un obispo, por ejemplo. En el siglo X, Juan XV, o XV, inicia el proceso oficial de canonizaciones. A partir de entonces, santo será aquel quien por su devoción a Cristo o por sus cualidades milagrosas merece el reconocimiento especial de los fieles. Entonces puede entenderse aquí como lo que probablemente para Santiago de la Vorágine hubiese sido un síntoma de santidad es más bien algo ex post, es decir, eso es lo que transforma el ser escogido por Dios, el ser en cierta manera ungido es lo que cataliza o forma la vida posterior de esos sujetos o de esas mujeres, porque hay muchas también mujeres metidas. De manera que, repetimos, no es que usted va haciéndose santo, sino que usted de inmediato recibe ese ungimiento y procede a seguir actuando y todo el mundo se admira por las acciones, decisiones, palabras, etcétera, que usted maneje en razón de esa santidad. Le sigo leyendo más del prólogo de Manuel. Una parte importante que él habla, dice, el autor, Santiago de la Vorágine, escribió las biografías de los santos a partir de más de 130 fuentes que son citadas de una manera más o menos ordenada, incluyendo las patrologías griegas y latinas citadas en obras enciclopédicas como las etimologías de Isidoro de Sevilla, y las organizó agregándoles detalles de obras menos conocidas, disponiéndolas a lo largo de un año litúrgico. Y es que también la iglesia estaba muy preocupada, sobre todo en la Edad Media posterior, tratando de organizar el tiempo. Ya empezaba la iglesia a preocuparse por diversas ideas que había traído el neoplatonismo sobre tiempos circulares, el pitagorismo también. La iglesia quería un tiempo lineal en donde las cosas sucediesen una vez. De hecho, Manuel cita en alguna parte por acá a una frase muy interesante de San Agustín, que es en donde nos dice justamente eso. Dice, la leyenda dorada es también un calendario. La iglesia del siglo XIII, o XIII, quiso controlar la noción del tiempo. El tiempo circular de los pitagóricos ofendía la noción cristiana de un Dios omnipotente, creador simultáneo del tiempo y del universo. Dios creó al mundo no en el tiempo, sino con el tiempo, habría escrito San Agustín en La Ciudad de Dios, apuntando que Cristo solo podía resucitar una vez. Entonces, aquí repetimos, hay un montón de cosas. Hay, por una parte, una divulgación popular de la vida de unas personas, al punto como lo haría luego, en cierto espíritu distinto, pero con el mismo aspecto pedagógico, el Kempis con la imitación de Cristo. Libros para que la gente se viese retratada en estas figuras y pudiese tomarlos como paradigmas posibles. Es una manera de verlo, esa literatura popularizable o popular. A través de liturgias, sigo leyendo a Manuel, horas canónicas, campanadas y días santos, la Iglesia dividió el transcurso del tiempo en días y horas de devoción cristiana, mantenidos bajo su estricto control. Y hay que recordar que el momento para el cual esto se escribe, salvo el aspecto comercial que se estaba gestando, repetimos, en esas dos ciudades de una manera muy particular, y luego también en el norte de Alemania, con todo lo que son las sociedades hanseáticas. Aparte de eso, la vida de las personas en la Edad Media era una vida sumamente monótona, porque tenía poco que ver con el hoy día, sino con el más allá permanentemente.
en donde se hacían catedrales que tardaban generaciones en completarse. Si los proyectos eran todos de una especie de posteridad latente que estaba allí. Y eso es el mundo que retrata este libro, con bastante acierto, si usted lo quiere ver así. Repetimos, a mí hay un momento en que el libro me fatiga un poco porque ya uno al empezar a leer la anécdota más o menos se imagina por dónde va. Sin embargo, sirve en los detalles, en esas partes donde la luz de la historia se abre camino, sirve para darse cuenta de la mentalidad que trataba de proyectar Vorágine, tanto a la gente a la que le escribía como la suya propia, tratando de pedagogizar algunas ideas y de pasar algunas ideas. Me parece muy importante también una cosa que dice Manguel al final de su introducción, y es la siguiente. Dice, la selección de la leyenda dorada que aquí presentamos está tomada de la magnífica edición en 2 volúmenes de Fray José Manuel Macías, ya se las nombrábamos antes, que intenta dar solo un sabor de estas antiguas lecturas. Después de Las vidas imaginarias de Marcel Schwab, ese libro esperamos poder reseñarlo acá, y La historia universal de la infamia de Borges, estas santas vidas casi no pueden ser leídas sino de manera literaria, con connotaciones humorísticas o fantásticas muy lejanas de la intención de su autor y de la visión de los primeros lectores, para quienes los hechos narrados eran reales, o al menos correspondían a una incontrovertible verdad poética, es decir, verdad creativa. Se imaginaban ese mundo, repetimos, de demonios, de favores, etc. Yo les puedo leer algunas cosas, varios de estos santos son muy peculiares. Uno que yo no sabía, y tengo que reconocer que leyendo esto me instruí un poco más sobre su vida. Me pareció un personaje realmente, bueno, muchos de estos son para mí, en lo personal, carne de psicólogo. Es decir, muchas de estas personas tendrían que ser revisadas en su coherencia mental por lo que dicen, porque algunos dicen unos disparates enormes. Uno de ellos, por ejemplo, es San Sebastián. Hay una anécdota aquí muy interesante de San Sebastián, pues siempre nacen estas personas y entonces de alguna manera son escogidos por la deidad o por sus, en fin, de alguna manera logran ser particulares y especiales. Pero la vida de San Sebastián es interesante porque empieza hablando de unos 2 gemelos, unos señores que se llamaban Marco y Marceliano. Ahora, lo interesante de la anécdota de Marco y Marceliano es que ambos eran cristianos. Según se dice aquí, los van a justiciar por su fe. Entonces los van a condenar, y ya cuando los están llevando al cadalso para matarlos, para justiciarlos, se aparece la mamá de ellos dos. Y la señora, muy consternada, empieza a dar voces y empieza a gritar que por qué le van a matar a sus hijos, etcétera. Y les pide a los hijos, mire, digan que no son cristianos, que tranquilícense y esto se acaba. Porque usualmente, eso es una cosa que podemos anotarla como pie de página. Los romanos eran bastante tolerantes con respecto a muchas religiones, no solo el cristianismo, sino con muchísimas religiones. Entonces, lo que pasaba era que los cristianos sí tenían la exclusividad de un monoteísmo duro, es decir, de un solo dios. Entonces, al no aceptar los dioses de Roma, sobre todo los emperadores, que eran casi todos como dioses, y negarse a rendírseles tributo, se veía eso como un acto de rebelión política, más que un acto de rebelión de fe. Que los romanos eso era mucho menos importante. Entonces, bueno, el punto es que la señora se aparece y le dice a los hijos, chicos, apuren de eso, etcétera, etcétera. Nada. Traen al papá, el papá ya está viejecito, lo traen unos señores, el hombre empieza a llorar, a pedirle a los hijos lo mismo. Nada. Se aparecen las esposas de estos 2 muchachos con los hijos y dice, van a dejar tus hijos huérfanos, ¿cómo vas a hacer esto? Etcétera, etcétera. Y todavía, bueno, en ese momento ya los muchachos empiezan a flaquear, es decir, empiezan a ver, bueno, todo esto y se están empezando a conmover, seguramente, además de eso, con la perspectiva de que los mataran, que no era nada agradable, pues eso. En ese momento está supuestamente San Sebastián en la multitud, viendo que los muchachos van quizás a abjurar de su fe, interviene el hombre y dice lo siguiente, dice, les leo página 71 de este libro, dice, San Sebastián, que estaba entre la concurrencia, al advertir que Marco y Marcelino, afectados por las impresiones y cargos de sus familiares, comenzaron a flaquear, salió de la apiñada multitud, se situó delante del patíbulo y para fortalecer la fe de aquellos 2 cristianos, se encaró con ellos y les dijo, oh valerosos soldados de Cristo, no os dejéis ablandar por estos inoportunos razonamientos, no renunciéis a la corona eterna que estáis a punto de conseguir. Bueno, claramente San Sebastián es valiente con el cuello ajeno, aquí en este caso, ¿no? Uno dice, bueno, pero este señor, luego dirigiéndole a los padres de las víctimas, refutó sus argumentos. Entonces el hombre insiste, entonces los logra nuevamente convencer al punto que los muchachos están pidiendo después que los vuelvan, que sí, que los maten, en fin. Una cantidad de cosas muy interesantes y uno no hace sino proyectar su imaginación. ¿Cómo sería esto visto en aquel mundo oscuro, aquel mundo de grandes tinieblas que era
y de tinieblas literalmente, porque era un mundo donde la luz del sol regía la vida humana, no había luz eléctrica, no había sino velas para quien se las pudiera pagar. Digamos, cómo era visto ese mundo, cómo pudiera ser. El punto es que San Sebastián me sorprendió de otra manera también, porque él al final lo someten a martirio y para todos es conocido, y hay múltiples cuadros que lo atestiguan, que a él lo cuelgan de un árbol y entonces lo asaetean, lo llenan de flechas, ¿no? Y entonces eso lo narra justamente Santiago de la Vorágine, pero resulta que el hombre no murió de eso. Yo había pensado que él había muerto allí y de hecho los cuadros así me lo indicaban, pero entonces no. Resulta y acontece que después de muchas peripecias el hombre es llevado, porque esto es otra cosa, estos santos siempre terminan hablando con el emperador de turno. Mire, si algo era difícil era acceder a un emperador romano, pero estos santos de alguna manera se las ingeniaban y aparecían y hablaban con el emperador y entonces daban actos de fe, yo con mi fe, etcétera, etcétera. Y dice así, fíjense ustedes, el prefecto presentó ante Diocleciano, emperador romano, una extensa denuncia contra Sebastián. El emperador ordenó que trajeran a su presencia al denunciado. Cuando Sebastián compareció ante Diocleciano, dijo este: de modo que te has aprovechado del alto puesto que ocupabas en mi corte y de los honores que te he otorgado y la deferencia con que siempre te traté para trabajar clandestinamente contra mí y contra los dioses del imperio. Aquí se ve un poco el retoque de Santiago. Esto no es cierto, replicó Sebastián. En verdad que soy cristiano y adoro al Dios verdadero, pero siempre he deseado y procurado para ti y para el imperio lo mejor. San Sebastián ahí se está poniendo en la buena al estilo de Pablo, ¿no? Es decir, a los poderes terrenales hay que darles la honra que merecen, no debemos nosotros alterar eso. De nada sirvieron los razonamientos del acusado, dice Santiago de la Vorágine. El emperador mandó que lo sacaran al campo, que lo ataran a un árbol y que un pelotón de soldados dispararan sus arcos contra él y lo mataran a flechazos. Los encargados de cumplir esta orden se ensañaron con el santo, clavando en su cuerpo tal cantidad de dardos que lo dejaron convertido en una especie de erizo, y creyendo que ya había muerto, se marcharon. Pero Sebastián, pese a la gravedad del tormento a que fue sometido, no llegó a fallecer. Después que los soldados se ausentaron, alguien lo desató del árbol y lo liberó. Es decir, que el hombre lo llenaron de flechas, pero ninguna fue una herida mortal. Y después entonces sí, lo matan posteriormente. Fíjate, la historia ya. Esa es una de ellas. Hay muchas más en donde uno puede ver. Hay una que me parece muy interesante y se las narro brevemente ya con noción del tiempo bastante larga. Voy a ser breve. Aquí es la vida de San Ignacio. Repetimos, no confundir con Íñigo de Loyola, posteriormente San Ignacio de Loyola. En fin, eso es otra historia que tiene que ver con la Contrarreforma. Una cosa muy después. En este caso dice, Ignacio fue discípulo de San Juan y obispo de Antioquía. De él se dice que escribió a la Virgen Santísima la siguiente carta. Él escribió una carta a la Virgen y supuestamente la Virgen le respondió, en donde la Virgen le responde, y me pareció muy interesante porque la Virgen le responde un montón de cosas y al final le dice, no te dejes conmover por las dificultades de la persecución. Es decir, que se ponga fuerte. Y de hecho, a él lo captura, él se entrega. Cuando supuestamente están persiguiendo a los cristianos, él va y se entrega. Y entonces lo meten preso, él dice que me lleven a Roma, etcétera, y que me lancen a las fieras. Entonces él escribe, y esto es cierto porque esta carta existe en la historia eclesiástica. Esto lo pueden ver en las historias, creo que es Eusebio, no lo estoy citando de memoria, pero creo que sí existe esto y se ha comentado porque es documento fidedigno. Lo cierto es que, fíjense ustedes, este hombre escribe sobre en la carta esta que hace. Entonces, en la carta él va escribiendo y le escribe a los cristianos, porque a medida que lo van llevando, viaje bastante extenso, lo van llevando, él va escribiendo y va mandando cartas a los cristianos que esto están esperando. Hay una parte de esa carta que dice lo siguiente: cuando me arrojen a la arena, yo mismo invitaré a las fieras a que se acerquen a mí y me desgarren. Y si ocurriere lo que en otras ocasiones ha sucedido, es decir, si se mostraran tímidas y reacias y no acudieran a ensañarse conmigo, las llamaré, las azuzaré, y si fuese preciso, introduciré mi cabeza entre sus fauces y mis miembros entre sus garras. A vosotros os ruego, no hagáis nada para evitar mi muerte. Yo sé muy bien lo que me conviene. Ansío que caigan sobre mí y en mí se concentren fuegos, cruces, fieras, descoyuntamiento de huesos, desgarramiento de todas las partes de mi cuerpo y todos, absolutamente todos los géneros de tormentos que el diablo sea capaz de discurrir, con tal de que mi alma merezca ser unida a Jesucristo. Bueno, este señor evidentemente lo que estaba era, parecen esos testamentos de las personas que se inmolan hoy en día bajo alguna ideología, ¿no? Muy interesante ver, repetimos, este libro que nos ha convocado hoy.
a quien le interese, porque es una literatura particularmente específica en torno a una historia de la iglesia, de las creencias. Es La Leyenda Dorada de Santiago de la Vorágine, la compilación que hace Alberto Manguel, mucho más breve que el original, pero que sirve, repetimos, para explicarnos muchas cosas. Y además la difusión enorme. Ese fue uno de los libros más leídos en su tiempo y además de ello, no solo que fue leído, sino que repetimos, fue parte de ese motor económico que fue la ciudad de Génova, que tuvo un imperio comercial y enormes comercios, sobre todo con los bizantinos, que un imperio que después caería ciento y tantos años después, pero que en ese momento dio una enorme pujanza a esa ciudad que rivalizó. Génova y Pisa rivalizaron con los venecianos, que eran duros comerciantes también, pero que repetimos, tenía el comercio mucho que ver con la diplomacia en esos momentos, es decir, uno tenía alianzas o perdía o ganaba mercados con ella. De manera que todo eso está en juego y todo ello es parte indirecta de un libro como este de Santiago de la Vorágine, La Leyenda Áurea o Leyenda Dorada, Santiago de la Vorágine. A quien interese, el libro vale la pena. De manera que no les quitamos más tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Tenemos más textos. Si a usted le interesa, por favor déjelo saber, marque que le gusta este canal y esté pendiente de los nuevos libros. A nosotros será un enorme placer. Y por supuesto los comentarios. Ya decimos siempre, la crítica es luz, pues es que se haga la luz. Esa es una cita de Juan 23, muy apropiada al caso. Que tengan todos un muy feliz día. Gracias por estar allí. Les saluda Ivo Hernández.